Diputado para Latinoamérica en nuestro coterráneo, digamos, porque es rosarino también, Franco Tirelli, daba detalles directamente desde Roma de lo que resultó en materia de votación de la nueva ley migratoria que ha impuesto la voluntad casi en su totalidad de la primer ministro Giorgia Meloni. El impacto es importante, por eso traemos nuevamente a la agenda en nuestro espacio este tema. Vamos a volver sobre el mismo con Gustavo Beretta, es referente de la agrupación Sangre Italiana. Bueno, se ha aprobado entonces el decreto, quedó en firme, convalidado por la legislatura. Gustavo, Lucas Amerizo, ¿cómo te va? Hola Lucas, buenos días a la mesa. Gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, en principio repasemos, porque el proyecto tuvo algunas enmiendas en senadores. ¿Y cómo quedó en diputados? En diputados se votó exactamente como salió de senadores. Sabemos que el poder político de la presidenta Giorgia Meloni está muy marcado en la Cámara de Diputados. Y bueno, y lamentablemente ese decreto que nos pone a los ciudadanos italianos divididos en ciudadanos de primera y de segunda, nos perjudica y mucho. Y la verdad que es un día triste para cualquier persona italiana nacida en el exterior. Repasemos la información para aquellos que balconean este tema. Se corta la herencia, el ius sanguinis, digamos, en el abuelo nacido en Italia. Antes era indistinto, infinito, no había corte. Exacto, así es. En la ley del 92, donde se reconoce la ciudadanía italiana por sangre, como decía, recién bien lo explicaba, el ius sanguinis, te reconocía como ciudadano italiano a partir de que nacías, sin importar el trámite administrativo de la ciudadanía. Bien. Y a partir de algunas enmiendas, y atento de que si de ahora en más querés tramitar la ciudadanía, tenés que tener un abuelo, un nono italiano y nacido ahí, si no, no va la cosa, ha quedado a resguardo los menores de 18 años, ¿correcto? Exacto, así es. Sí, queda a resguardo de los menores de 18 años, entendiendo que el menor de 18 años no dispone, digamos, de la voluntad propia para poder ejercer, digamos, el trámite administrativo por su propia voluntad, digamos. Pero igual, Lucas, hoy queda segmentado solo en los que tengan papás y nonos nacidos en Italia, y eso lo que perjudica es la italianidad propiamente dicha, porque la realidad que el que es ciudadano italiano, y yo hablo de mi caso, que soy ciudadano italiano hace muchísimos años desde que nací, igual que mis hijos, nosotros llevamos la italianidad en nuestro cuerpo, digamos. Y la verdad que este decreto va a terminar haciendo que dentro de 20, 30 años ya no exista más italiano en Argentina, o sea, ciudadano italiano en Argentina. Porque en el caso mío, por ejemplo, mi hijo ya no se la puede transmitir a su hijo. Entonces todo eso queda en el aire. Eso es lo que más nos duele, digamos, por lo menos con la gente que uno tiene contacto, que somos con las agrupaciones italianas y esas cuestiones. Entonces es muy doloroso la decisión que tomó el gobierno de Giorgia Meloni. Es tremendo, sobre todo buscando en el mapa argentino la realidad. Corregime algunos datos, pero hay más de 1 millón de descendientes italianos que obviamente viven aquí. Exacto, hay más de 1 millón de descendientes italianos que viven acá, y se calcula que con la vieja ley, digamos, con la ley antes del 28 de marzo, hasta casi 20 millones de argentinos podían gozar de ese derecho, digamos, ¿no? Al margen de los que querían hacerlo y los que no. Pero casi la mitad de la población argentina gozaba de ese derecho. No nos olvidemos, Luca, que no sé tu caso, pero por el apellido entiendo que sí. Todos nuestros abuelos, nuestros bisabuelos han venido a Argentina en momentos difíciles de Italia. Sí, en mi caso del sur de Italia, Calabria, Trevisache, un pueblo sobre el Iónico, muy pobrecito sobre las rocas, sí, efectivamente. Exacto, y Argentina ha abrazado a toda esa gente en su momento. Sí, claro. Y la ha abrazado fuertemente. También han sido parte del crecimiento de Argentina, ¿no? Todos esos gringos. Se ha cortado la comunicación. Estamos hablando que en cada casa, en cada hogar, en forma directa o indirecta, hay un hijo de inmigrante, sea español o italiano. Y en este caso estábamos haciendo referencia a que este corte, en proyección, porque ese es el tema, ¿no? En proyección hace que ese enorme volumen, que además no solamente es población migrante o italiano en el exterior con derecho a una ciudadanía, sino que es la transmisión de la cultura que, por ejemplo, todos los meses de noviembre, año tras año, desde hace más de 30 años aquí en la ciudad de Rosario, vemos con los stands de colectividades. Estaba un poco comentando, hasta retomar el diálogo, lo que significa no solo un pasaporte, sino mantener la italianidad que se puede ver todos los noviembre, cuando en colectividades se ve cada uno de los bailes típicos y demás, digamos.
eso va a menguar o se va a erosionar, ¿no? Porque, digamos, uno hace la referencia en los noviembre de la Feria de Creatividades, que es una gran referencia la que voy a hacer, pero cada fin de semana, en cada casa de agrupación italiana, con sus bailes típicos, con los chicos que se visten para bailar, para que la gente vaya, con los té bingo, con las comidas que se hacen en la familia brucesa, con todas esas cuestiones, ya eso se va a ir perdiendo, y se va a ir perdiendo lamentablemente, y es un dolor muy grande y muy profundo para todos nosotros, ¿no? La verdad que las consecuencias son, ahora puestas sobre la mesa, son catastróficas, para decirlo de alguna manera, por lo que significa la pertenencia, ¿no? Igual sí. Yo te hago una aclaración, y esto también para que la gente que está escuchando lo sepa. Mediante este decreto queda un gris muy grande, que es sobre la ley del 92 con respecto a este decreto ley, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley del 92, que te reconoce como italiano del momento de estar nacido, digamos, yo creo que le van a llover juicios al Estado italiano, porque una persona que haya nacido el 27 de marzo de este año le rige el derecho de la ley del 92. O sea, vos no podés hacer un decreto retroactivo. ¿Me explico? No, eso está claro. Pero además, en esos grises, y aquí hay mucha consulta y mucha incertidumbre, trámites iniciados, turnos diferidos, gestiones hechas en su momento. ¿Qué va a pasar con toda esta transición? Mira, en un principio apenas salió el decreto el 28 de marzo, ellos hablaban de que todos los turnos dados iban a ser atendidos, y todos los trámites ya presentados, digamos, que estén administrativamente demorados, iban a ser resueltos por el consulado. Después plantearon la apertura de una oficina en Roma para atender todos estos trámites, y creo que al final del camino van a intentar no hacerlos. En el formato también, para sacar la ciudadanía se había puesto era muy común el juicio por ciudadanía, donde se hacía un amparo en Italia, y donde los juzgados te daban como si fueras... o sea, vos presentabas toda la documentación, demostrabas que tu consulado no te lo podía hacer, y bueno, y un juez italiano determinaba tu ciudadanía. También con eso están moviendo las fechas de audiencia para el año que viene, para lo otro, o sea, están haciendo todo para que la gente realmente no pueda obtener la ciudadanía que le corresponde por derecho. Ahora, este decreto, y corregime también, o quiero tu opinión, ¿responde a toda la población migratoria latinoamericana, en donde en realidad un pasaporte a un pibe o una piba de 20 años le permite alguna pasantía laboral o ver cómo se puede insertar, pero trata de entender el idioma, tiene empatía? ¿O es todo el problema que tiene Italia en relación a la migración, sobre todo el continente africano, sobre todo el ingreso a través de Italia, de todo el problema migratorio europeo, que muchas veces genera tanto inconveniente, de refugiados y compañía? Mira, yo siempre digo lo mismo. Analizar la política italiana desde Argentina es mucho más complejo. Es muy probable que el ciudadano italiano que vive en Italia hoy esté feliz. O sea, es muy probable que haya mucha gente italiana que esté feliz con este decreto. Sí. Porque el problema de la migración en Europa en general es un grave problema que están teniendo ellos, tanto Francia como España, como Italia, como un montón de países de la Comunidad Europea. Pero me parece que, digamos, que cortar por lo sano no era la medida. Porque la política está para no tomar determinaciones generalizadas. Entonces, si vos tenés un gran problema con la migración desde África, como bien decía, los refugiados y esas cuestiones, y también entendiendo que la Comunidad Europea estaba tomando un camino que Italia había quedado, tanto que Italia como España habían quedado un poquito atrasados, y ellos tratan de ponerse ¿cómo te puedo decir?, en línea con el resto de la Comunidad Europea, me parece que la medida es errada desde lo político. Entiendo. Y además le queda una ventanita a algunos, que además significa recursos económicos, porque, a ver, establece que para poder consagrar la ciudadanía tenés que vivir 2 años en forma permanente, tener una especie de permiso laboral para poder luego acreditar que viviste esos 2 años y recién ahí poder aspirar a tener la ciudadanía, ¿no? Exacto, es una locura, digamos, una locura para cualquier persona que quiera la ciudadanía. Vos fíjate qué contradictorio, ¿no? Porque vos sacás una ley para que la gente no se te vaya para allá, y la única posibilidad que le das a la gente para tenerla es que se vaya para allá. Sí, está claro, y encima sostenerse 2 años. Yo voy a vivir en Argentina toda mi vida, espero, y seguiré viviendo acá y seguiré siendo ciudadano italiano, y trataré de ir a Italia a visitar a mi familia la mayor cantidad de veces posible, o a pasear con mi familia. Uh-huh. Pero yo no voy a ir a trabajar a Italia y a ocupar un lugar de trabajo
que sea para un italiano. Y te digo más, Italia es un país donde geográficamente tiene un montón de zonas falto de gente. Claro. Sí, hay pueblos muy pequeños donde efectivamente muchos pibes... Muy recóndito, claro, chiquito, con 600 habitantes, que son toda gente mayor, y no tienen jóvenes para trabajar. Sí, esos fenómenos pasan en muchos de los países a consecuencia de dónde está el empleo, ¿no? Gustavo, ha sido un placer. Repasamos algunas cositas antes de despedirte. Primero, todas las modificaciones establecieron que hay un plazo de 1 año para que los menores de 18 años puedan concretar su trámite de inscripción. Estos 2 años de permanencia en forma constante para habilitarte a los fines de tener la ciudadanía, pero viviendo obviamente en Italia. Y luego, ¿qué pasa con los nacidos hasta el 27 de marzo? Bueno, a ver, los nacidos hasta el 27 de marzo van a tener como yo te decía, un gris para poder discutir esto en un juzgado italiano, sin perjuicio del resultado de esta discusión, digamos, porque seguramente va a haber juzgados, como pasó la semana pasada en un juzgado de Campobasso, que declaró inconstitucional el decreto y habilitó una ciudadanía. Entonces, cada juzgado de cada comuna va a tener la determinación de decir si esto es anticonstitucional, o sea, si el gris existe o no existe. Pero ¿qué pasa? Para vos lograr hacer eso, Lucas, vas a tener que tener una posibilidad económica. Sí. De tener, no de sé, ir, recurrir, litigar, conseguir un abogado allá. Conseguir un abogado allá, que algún gestor te lo haga de acá, que se pueda hacer, pero sin la seguridad de que yo te pueda decir, che, mira, andá, hacé lo que te va a salir. No, claro, es una botella al mar, digamos, a propósito del océano. Yo no te puedo incitar a vos a que invierta 4.000, 5.000 euros para después decirte dentro de 3 meses, mira, la verdad que salió mal, te pido 1000 disculpas. Sí. Y nos vemos en Disney, ¿viste? O sea, va a ser complejo, pero que va a estar ese gris, yo no tengo dudas, y que seguramente van a empezar a aparecer estudios. A ver, esto es como todo, hay buenos y hay malos, pero va a aparecer gente que lo va a hacer muy bien y seguramente va a ser una catarata de juicio para el Estado italiano. Sí, pero no vaya a ser que se despierte toda una parafernalia, digamos, judicial que termine generando una industria de la litigiosidad, ¿no? De hecho, eso fue una de las excusas que usó el ministro Tajani para armar el decreto, ¿no? Hablando de que era un negocio el tema de la ciudadanía, y la realidad es que el negocio de la ciudadanía no es que sea un negocio, la ciudadanía termina siendo un negocio porque el consulado no cumple con lo que tiene que hacer. Porque si vos vas a un consulado y te dan 12 años para que vos seas ciudadano y tenés que esperar 25 años para que te salga un papel, y bueno, sí, creo que el problema está en la gestión del gobierno, no en la posibilidad que nace haciendo un juicio en Italia, ¿me entendés? Sí, han cortado de raíz un problema, pero han dejado en el medio un derecho, y hay mucha gente que... Y te hago el último comentario, Lucas, que también duele, y esto está por afuera de la política. Hace muy pocos meses la presidenta italiana le dio la ciudadanía a nuestro presidente, siendo él no capacitado para hacerlo. O sea, le dio una ciudadanía honorífica a una persona que no es descendiente italiano. Está todo dicho. Gustavo, gracias por el contacto. Gracias a ustedes, un abrazo y a disposición. 10:22, tanda, ya volvemos. Coto, el super número 1 de Argentina, te trae las mejores ofertas. Hasta el jueves tenés 2x1 en jugos en polvo, 35% de descuento en marcas seleccionadas de aguas minerales y cervezas, y en bebidas blancas, licores y whiskies, y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. También conseguilos en Coto Digital. Coto.